Bueno, y no solo bienvenidos a las mamás, sino a todos los papás, a todos los niños, los jóvenes, todos los solteros, todos los que están presentes, porque estamos aquí para buscar al Señor y somos una gran familia aquí y celebramos los logros y el bien de cada uno. Y hoy quiero compartir un versículo con ustedes para comenzar este culto, que está en Amós 8:11, y es cuando Dios está anunciando en medio de un tiempo difícil que Israel está viviendo, que vienen otros días. Y dice, he aquí, vienen días, declara el Señor Dios, en que enviaré hambre sobre la tierra. Pero dice, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. Y a mí me gusta tanto, yo oro esto para mis hijos, no sé, para la iglesia, que el Señor envíe hambre sobre nosotros, pero no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír las palabras de Dios. Y que podamos ser una iglesia que quiera oír las palabras de Dios y que estemos aquí hoy diciendo, Señor, quiero saber de ti, quiero que tú me digas algo, quiero que tú me hables, quiero oír esas palabras preciosas que lleguen a mi corazón y que necesito y que son como agua fresca y que son como un buen almuerzo que llena y sacia mi interior. Entonces vamos a orar para que Dios haga eso hoy, y no solo en este culto, sino que eso sea la marca de nuestras vidas, de tener hambre y sed del Dios vivo y de lo que Él es capaz de darnos. Así que oremos juntos. Señor, gracias por estar aquí un día más, Señor, buscándote. Gracias que te honramos, Señor, al apartar tiempo para ti y buscarte. Y hoy te decimos que no solo apartamos tiempo, sino apartamos nuestro corazón, Señor, para decir, sí, Señor, necesitamos escuchar tus palabras. Tenemos hambre y sed de ti, Señor, de tus palabras, Señor, de tu presencia y de que tú hagas lo que nadie más sabe hacer en nuestras vidas. Y por eso, Señor, hoy estamos aquí también deseando, Señor, que tú vengas a cambiar nuestra realidad, Señor, en nuestra realidad del cada día, Señor, que tú pongas brillo, que tú vengas a traer tu presencia, Señor, y que tú cambies no solo el ambiente, sino también nuestro corazón, Señor, para poder vivir para ti en todo. Señor, te entregamos todo este culto, todo lo que vamos a hacer, todo lo que vamos a cantar, Señor, que sean más que canciones, que sea adoración para ti, Señor, un corazón para darte a ti lo que mereces, que tus palabras a través de la prédica, Señor, calen profundo en nuestro corazón y que tú puedes usar a Waldo, Señor, al hacerlo. Y gracias, Dios, que tú vas a estar aquí con nosotros, aún así en Zoom, Señor, y sé bienvenido, sé honrado, en el nombre de Jesús. Amén. Hola, muy buenas tardes a todos, muy bienvenidos. Hoy día, como decía Nemic, es un día muy especial y aunque estos días muchas veces hemos tenido así como, por lo menos yo, como mi reticencia un poco por todo el comercio y siempre comento algo que hace muchos años me causó mucha gracia de ver a un chiquitito en un comercial pensando que él iba a regalar a su mamá y finalmente era un refrigerador, una lavadora, ¿no? Y entonces la tenías que ir a comprar a crédito a alguna tienda grande. Y yo pensaba, ¿qué chiquitito de 5 o 6 años puede comprarle una lavadora o un refrigerador a su mamá, ¿no? Entonces, como que oh, uno piensa que mal, pero la verdad es que estos días, el Día del Niño, el Día del Papá, son una oportunidad para detenernos y agradecer, ¿no? Y que podamos gozarnos con lo que Dios hace en medio nuestro como familia. Y yo quiero leer un pequeño versículo que se encuentra en el Salmo 18. Es un salmo que me gusta muchísimo y que dice así: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Los versículos 1 y 2. Y pensé en este versículo para todas las mamás en el día de hoy, para todas las que somos mamás, porque la maternidad cada vez está siendo más difícil. ¿No es verdad? Está siendo difícil criar hijos en un mundo como el de hoy, con la sociedad de hoy,
no importa la edad que tengan nuestros hijos, siempre es un desafío. Y pensé que realmente todos, pero las madres hoy día en particular, quería esta oración para cada una de nosotras, que el Señor fuera nuestra fortaleza, que pudiéramos confiar en Él, en medio de tal vez de la preocupación de nuestros hijos cuando están creciendo, qué va a ser de ellos, las tensiones que vivimos como mamás con respecto a nuestros hijos, tal vez si tus hijos todavía no han entregado su vida a Jesús y estás pensando, ¿y cuándo va a pasar eso? Y todo eso realmente quiero animarles a que Él sea nuestra fuerza, la fuerza de nuestra salvación y nuestro refugio. Cuando estés cansada, cuando no haya dónde ir, cuando no tengamos a nadie con quien llorar, tal vez ni está la amiga ahí ahora, sobre todo las mujeres que no nos podemos ver, abrazar y no es lo mismo por Zoom, recuerda que el Señor está ahí, que Él es tu fortaleza y que Él no necesita el Zoom, Él está ahí al lado tuyo y Él puede escuchar tus lágrimas y tus oraciones y tu corazón en favor de tus hijos. Y como Ministerio de Niños y Adolescentes de Camino Nuevo, les tenemos un regalo. La verdad es que es hecho con el ministerio, pero por favor, todas las mamás de la iglesia, siéntanse que es para ustedes este regalo, ¿ok? Y también hay muchas mamás a veces espirituales. Yo no sé si algunos de ustedes ha tenido una mamá espiritual, pero yo sí tuve una que hoy día está en el sur y realmente también hay muchas mamás que tal vez tienes hijos espirituales, hijos ahí en tu corazón, así que para las abuelitas también que están ahí regaloneando por segunda vez, quiero pedirle al Gaspi, al Gaspar, que va a presentar el regalo que hemos preparado para todas ustedes. Ya, Gaspi. Ok. Hola, hola. A todas las mamás. Hoy les quiero mostrar el video para todas las mamás. Preciosa mía, estoy aquí para sanar el dolor en ti. Quiero decirte, no tengas miedo, la alegría de tu corazón hace brillar el cielo. Eres mi preciosa niña, soy tu príncipe, tú mi princesa, juntos por la eternidad. Para sanar el dolor en ti, quiero decirte, no tengas miedo, la alegría de tu corazón hace brillar el cielo, y yo siempre te protegeré. Eres mi preciosa niña, soy tu príncipe y tú mi princesa, juntos por la eternidad. Brilla, que mi vida ya no importe la cruz. Mamá, te deseo un feliz Día de las Madres. Espero de que la pases bien, de que te deseen amorosos contigo, entonces.
de que el papá te quiere mucho, la Sofía, el abuelo, la abuela, mi otra abuela, mi otro abuelo, yo, todos. Te quiero mucho. Del cielo cayó una flor, el viento la deshojó, en sus pétalos decía, mamá te quiero yo. muchas gracias a todos, salió muy lindo y gracias a todos los que trabajaron en esto, gracias por el tiempo y la dedicación y a todos los niños que participaron. Voy a orar por las mamás ahora, ya vamos a orar por las mamás. Oremos. Señor, en el nombre de Jesús, te presentamos, Señor, a todas las madres que están aquí, Señor. Que tú, Padre amado, puedas acompañar a cada una de ellas a lo largo de sus días. Ser aquel que les da sabiduría, que les da inteligencia, que les da valor, que les da la prudencia, que les da el amor. Señor, sé tú el todo para cada una de ellas, Padre Santo. Oro para que en ti encuentren el pozo de agua viva que llene sus vidas completamente. Padre, te damos gracias por nuestras madres, Señor. Las bendecimos en el nombre de Jesús. Lo vemos como un regalo precioso, Señor, para nuestras vidas. Yo te doy gracias por mi madre y por cada una de las mamás, Señor. Te pido que tú puedas obrar en sus vidas, Señor. Cuídalas, bendícelas, dales buena salud, Señor. Prolonga sus días, Señor, y que sean días llenos de ti, llenos de gozo y de tu paz. Señor, te pido que sí, que tú puedas bendecir a todas estas mamás, Señor, en este día, pero no solo hoy, sino que cada día. Te damos gracias por el esfuerzo, por el trabajo, por la dedicación, por la paciencia, por el amor, por los años, por la fe en nuestras vidas, Señor. Muchas gracias por cada madre y las bendecimos en el nombre glorioso de Jesucristo el Señor. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias también por este hermoso regalo, todos los niños, los maestros que han trabajado en esto. Muy, muy lindo. Sí, realmente una sorpresa. Bueno, yo había pedido a Gloria que ore por las mamás, pero como es que vamos a tener un tiempo de oración, como Waldo ya lo hizo, quiero pedirte que ores por la paternidad y la maternidad espiritual, a la que tú aludiste también, ¿no? Y que como iglesia podamos ser padre y madre para muchos, ¿no? Y yo sé que hay muchos que andan ahí en algún lado buscando a alguien en quien confiar, con quien hacer un lazo y que podamos ser esas personas trayendo a Cristo a sus vidas para otros, ¿no? Entonces, Gloria, si tú puedes orar por eso, por favor. Después, Cristian va a orar, Cristian del Fierro, está, yo lo tengo aquí en pantalla, sí, y la tercera persona, Maritza. Ella va a ser la tercera oración, Maritza, también yo te veo desde aquí. Entonces, en ese orden, por favor, tomemos un tiempo para orar y juntamos nuestros corazones, nos alineamos juntos con lo que Dios ha puesto en sus corazones, ¿sí? Y creo que ese es el sentido de la oración en común, en grupo. No es que uno ore y el resto piense en cualquier otra cosa, sino que uno ore y que todos seguimos espiritualmente lo que está orando y lo afirmamos en nuestro corazón. Y eso es la oración en unidad, como Dios quiere que oremos. Así que tratemos de hacer eso y así, Gloria, Cristian y Maritza, ustedes nos guían, por favor. Amén. Y oremos por esto porque hay muchos huérfanos, huérfanos espirituales por las calles y hoy día en el mundo por el que oramos, por todo lo que estamos viviendo, vamos a ir viendo cada vez más huérfanos, más niños huérfanos, más niñas huérfanas. Así que también los hombres y las mujeres podamos tener este corazón y vamos a pedirle a Dios que Él nos enseñe su paternidad, que nos adoptó a nosotros, que también éramos huérfanos antes de conocerle a Él. Así que oremos. Padre, te damos tantas gracias primero porque tú nos has enseñado, Señor, a dar todo de gracia tal como lo recibimos. Y un día nosotros, Señor, estábamos huérfanos, aunque podríamos tener papá, mamá, familia en lo natural, Señor, pero nuestra alma, nuestro corazón tenía un vacío que nada ni nadie lo podía llenar, ni siquiera los mejores padres a nuestro lado.
Señor, gracias por esa paternidad que tú tuviste con nosotros, por adoptarnos como hijos y como hijos amados. Y te pedimos, Señor, que nosotros que somos el reflejo tuyo, que somos tu cuerpo, Jesús, aquí en la tierra, podamos impartir esa paternidad, Señor, a tanto niño, a tanta niña hoy día, Señor, que no tiene quien la abrace, que no tiene quien la ame, que no tiene, Señor, jóvenes que no tienen quien los corrija, quien, Señor, pueda darles una palabra de aliento, pero también una palabra de corrección. Señor, quien pueda ser un modelo, Dios, enséñanos a ser padres y madres espirituales. No solo, Padre, como con nuestras palabras, sino que nuestra vida sea un modelo donde jovencitos, jovencitas, niñas y niñas, Señor, puedan acercarse y puedan saber, Dios, que pueden copiar lo que nosotros somos, que pueden imitar aquello que nosotros somos, porque nosotros te estamos imitando a ti. Señor, que tú seas nuestro modelo de padre para que eso sea lo que impartamos a las generaciones más jóvenes. Señor, como iglesia, danos un corazón acogedor. Ayúdanos a mirar, Señor, incluyendo también a los niños y jóvenes que tenemos hoy día en la iglesia. Señor, abrazarlos, amarlos, a tantos jóvenes, Dios, que están aprendiendo, que están viviendo y que podamos vivir también la experiencia que nos enseña la palabra, de que las mujeres mayores, Señor, puedan enseñar a las más jóvenes. Señor, danos ese corazón maternal hacia las más jóvenes para poder ayudarlas y guiarlas y que también los hombres adultos puedan ser ese modelo, Señor, ese modelo de hombre, ese modelo de varón de Dios para la siguiente generación, que podamos ser un modelo tuyo, así como tú eres, nosotros ser aquí en la tierra. Gracias te damos, Señor, gracias por estas mamás en este día, gracias por las que tenemos el privilegio de ser madres, gracias por las futuras mamás. Y yo también oro por las que tienen en su corazón la maternidad, Dios, que muy pronto también ellas puedan tener el privilegio de tener ese hijo tan anhelado, Dios, en sus manos, en sus brazos. Muchas gracias, papito precioso, en el nombre de Jesús. Amén. Papito, papito, yo soy, aquí estamos en tu presencia en nombre de Jesucristo, alabándote, dándote gracias, glorificándote, papito. Papito, te damos gracias por todas las bendiciones, por todas las riquezas, tesoros y bienaventuranzas que nos das. Y gracias porque nos estás abriendo nuestros sentidos a ti para identificarlas, para valorarlas, para aprovecharlas, para dar abundante fruto a partir de todo lo que nos das. Papito, papito, te damos gracias porque nos llevas amorosamente de la mano, porque nos guías por tu camino. Gracias por llenarnos con tu Espíritu Santo. Gracias por rescatarnos. Gracias por ser nuestros papitos y adoptarnos. Gracias, 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 porque nosotros somos el hijo pródigo y tú nos recibes, nos aceptas, nos das el beso y haces la fiesta gloriosa para recibirnos, que es en realidad en tu gloria, en tu nombre, es para ti. Papito, en nombre de Jesucristo te pedimos más, te pedimos más, te pedimos el Espíritu Santo para que nos llene, para que habite en nosotros, para que nos transforme, para que seamos tu casa, tu hogar, tu templo, tu residencia, papito, para que crezcas en nosotros, te encarnes en nosotros, vivas y nos llenes por completo, papito. Transfórmanos, transfórmanos en el odre nuevo, en la vasija nueva, en la ropa nueva, papito, para ser para ser tuyos, para ser del reino, para ser de la vida eterna y de la felicidad. Papito, transfórmanos, renuévanos, haz que pensemos como tú, sintamos como tú, actuemos como tú, haz que nos adaptemos al molde de Jesucristo y volvamos a ser a tu imagen y semejanza, papito, porque eso es lo que tú quieres para nosotros. Y haz que demos abundante fruto de vida eterna y de felicidad, papito. Haz que juntemos y acumulemos riquezas y tesoros en abundancia en el santísimo reino de los cielos y en su justicia, papito, y que sea en todo momento y por toda la eternidad, porque todo es para tu gloria, papito. Nuestra felicidad está en glorificarte. Por eso, enséñanos y guíanos para ponerte a ti primero, para glorificarte con todo nuestro ser, con toda nuestra vida, con todo lo que nos has dado, y todo el resto se nos da por añadidura. Papito, llénanos con sabiduría, con entendimiento, con gracia, con
con alegría, con plenitud, con el Espíritu Santo y la vida eterna y la felicidad. Y haz que te honremos en todo momento, en cada aspecto de nuestra vida, en todo momento y por toda la eternidad. En nombre de Jesucristo. Amén. Padre amado, te doy gracias, Señor, por este día, porque podemos estar en tu presencia, reunidos como hermanos, Señor, alabándote, honrándote, Señor. Y como dice tu palabra, pedid y se os hallará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Señor, en esta tarde yo te quiero pedir, Señor, que tu Espíritu Santo se derrame en cada corazón de los que estamos acá aquí presentes, Señor, y en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestra nación, Señor. Derrama tu Espíritu Santo, Señor, para que nos llenemos de gozo, nos llenemos de paz, esa paz que solo podemos encontrar contigo, Señor. Nos fortalezca en espíritu, Padre, y podamos cada día poder tener más intimidad contigo a través de la oración, a través de tu palabra que nos enseña cómo tenemos que ser como hijos tuyos, Señor. Queremos llenar estas lámparas de aceite, Señor, para hacer luz, luz en nuestros hogares, luz en nuestra iglesia, luz en los lugares que vayamos, Señor. Queremos honrarte, alabarte y ser esos discípulos que tú nos pides que seamos en los lugares que vayamos, mostrando tu palabra, es el Dios grande, soberano, el Dios que eres tú, Señor, fiel, que tu fidelidad va más allá, Señor, porque tus promesas se cumplen, Padre. Yo te doy gracias, Señor, y te honro en el día de hoy, y te alabo, Señor, te alabo por todas las cosas que has hecho en nuestras vidas, Señor, y por lo que vas a seguir haciendo y harás en nuestras vidas, Señor, porque tú eres un Dios vivo, un Dios que cumple sus promesas, Padre. Y todo esto te lo pido en esta tarde, en el nombre de nuestro Señor Jesús, y te lo agradezco. Amén. Amén. Gloria a ti, Señor. Amén. Muchas gracias, Maritza, Cristian, Gloria. Y bueno, así en este mismo espíritu queremos escuchar la palabra de Dios. Y quiero orar por Waldo para que Dios lo ocupe hoy en la continuación de lo que es su sermón de la armadura de Dios. Así que acompáñame a orar por él para que el Espíritu Santo ahí esté hablando. Señor, gracias por Waldo, Señor. Lo bendigo. Pido que tú lo llenes con tu Espíritu Santo, que tu unción esté sobre él, que tú vivifiques tu propia palabra y que tú respaldes tu propia palabra, Señor. Gracias que tu palabra es poder ya, Señor, y que Waldo pueda dejarse llevar por ti, Señor, y repartir esa palabra de poder, Señor, con toda la sabiduría que tú le has dado, Señor. Gracias, y danos un oído para escuchar, Señor. Hambre y sed para escuchar tus palabras. Amén. Ahora sí, ¿me escuchan? ¿Sí? Muy bien. Bueno, otra vez que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, y para mí es un privilegio poder compartir la palabra de Dios siempre. Bueno, hoy día sí quiero terminar esta serie de la armadura de Dios. Comenzó con la armadura de Dios, pero no hablé nunca de la armadura de Dios, y espero hoy vamos a hablar de la armadura de Dios. Tenía una introducción muy larga. Recuerdo mientras estudiaba este tema, les comenté que había este famoso predicador y pastor británico, ¿no? Martin Lloyd-Jones. Él hizo 154 prédicas sobre este pasaje, 154 sermones. Yo hice solo 4, o sea, les debo 150 sermones. Bueno, vamos a tratar de acercarnos a la palabra y que sea práctica. Le decía a la Nimic, en el fondo como que estoy mirando lo que tenía y de alguna manera estoy como dudando, entonces voy a estar entre que viendo los apuntes y a la vez dejando que el Señor me dé las palabras para ustedes. Vamos a leer el texto, ¿les parece? Si ustedes abren sus Biblias en Efesios 6, vamos a leer desde el 10 hasta el 20, esos 10 versículos, y no sé si hay algún voluntario para hacerlo más entretenido, alguien que le gustaría leer estos versículos desde el 10 al 20, Efesios 6, voluntario, voluntaria.
Levante la mano porque no puedo leer la mente todavía. Ah, ya, Perla. Muy bien. Efesios 6. Sí. ¿De qué número? ¿De qué número? Efesios 6, ¿de qué número a qué número? Es del 10 al 20. Ya, ok. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Muchas gracias. Entonces, no se puede recapitular todo, pero sí podemos decir de que Pablo ha estado escribiendo esta carta desde Cesarea, ¿verdad? Desde la prisión. Posiblemente él está viendo a los soldados romanos a su lado y él sabe también cuál es el orden de la armadura. Es decir, lo primero que se pone un soldado romano es el cinturón. Y el orden que vemos en la Biblia es el orden correcto. Es decir, ese es como ellos se empezaban a vestir. Y el cinturón parece algo no muy importante, ¿verdad? Aquí dice que el cinturón que es la verdad, el cinturón de la verdad. No estoy diciendo que la verdad no sea muy importante, solo quiero reflexionar primero sobre la armadura en sí. Y es que la armadura se sostenía sobre el cinturón. Entonces tiene mucha importancia. Tanto la espada como la coraza estaban agarradas al cinturón. Si el cinturón estaba bien puesto, significa que la armadura iba a estar bien puesta. También le significaba la comodidad que tenía el soldado para moverse. Si la armadura estaba el cinturón muy arriba o muy abajo, le significaba también dificultad en el desplazamiento. Entonces, la verdad tiene que estar bien colocada en nuestra vida. Y es interesante esto de la armadura porque parte hablando del cinturón de la verdad y después va a hablar también acerca de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces va a repetir los dos conceptos, tanto de la palabra al comienzo y también al final, porque la palabra es muy importante. Ahora, hemos estado aprendiendo, ¿verdad? A lo largo de las predicaciones y de los estudios también de los días jueves, que nosotros tenemos la Biblia, que es la palabra de Dios. Y bueno, hay varias versiones hoy en día. Yo recuerdo cuando niño solamente estaba la Reina Valera del 60, no había muchas opciones. Lo que sí había es que había tapa dura, tapa blanda, y ahí estaban las elecciones. Esa era la única elección que teníamos. Pero con los años, hoy día encontramos muchas versiones y traducciones de la Biblia muy ricas, muy interesantes, y es bueno tener algunas de estas para ir memorizando y acordándonos. Lo malo es que ahora cuando repetimos de memoria los versículos, depende de la versión que tú tengas. Antes todos repetíamos igualito. Pero en fin, la palabra de Dios, entonces, es la Biblia. Pero es la Biblia cuando llega a ser la palabra de Dios para ti. Miren, la Biblia es la palabra de Dios completa, desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero esta cobra vida cuando para ti es la palabra de Dios. Porque antes solo un libro.
La Biblia puede ser solamente un libro dentro de muchos otros libros. Mis hijos siempre me preguntan cuando yo leí, no sé, qué edad, como a los 15 años, yo leí El Quijote de la Mancha, porque ellos también han tenido que leerlo desde los más grandes hasta los más chicos, y siempre me preguntan cómo lo hice, porque yo me leí la versión completa, la larga, que es como la Biblia, ¿no? El Quijote verdadero, no las versiones de colegio ni las ediciones que están como parceladas. Y yo recuerdo que me fui 2 semanas de vacaciones a la casa de mi abuelo en la playa, y ahí yo me leí El Quijote de la Mancha. La verdad es que me encantó, me encantó. Ha sido uno de los libros que más me ha marcado, es un libro precioso. Y leerlo en su idioma original, igual para mí fue algo maravilloso. La verdad es que todavía cuando pienso en el Quijote, tengo muy buenos recuerdos de las enseñanzas que ahí recibía. No sé si ustedes saben, pero hay un estudio acerca de la Biblia en el Quijote de la Mancha. Creo que ya lo he mencionado. Yo lo tengo ahí dentro de mis libros. Está eso que se llama la Biblia en el Quijote de la Mancha. Después, cuando me convertí, me di cuenta que el Quijote tenía menciones de la Biblia. Eh, pero el Quijote de la Mancha, pese a todo lo interesante que puede ser, es el Quijote de la Mancha, es la obra de Cervantes, pero la Biblia es la palabra de Dios. Yo tengo muy buenos libros y conozco algunos libros que me han encantado y marcado, pero la Biblia es la palabra de Dios. Ahora, ¿qué significa cuando yo afirmo eso? Significa que yo creo absolutamente que Dios está hablando a través de este libro, porque es palabra inspirada. Entonces, cuando decimos nos ponemos el cinturón de la verdad, ¿de qué estamos hablando? Es decir, es porque yo tengo la Biblia aquí a mi lado, ¿verdad? Y voy a la iglesia y llevo esto, ¿significa que eso es la palabra de Dios en mi vida? ¿O solamente estoy portando un libro? Es muy importante saber esto de la palabra viva para mí. Cuando yo leo la Biblia, cuando yo empiezo a leer, no sé cómo leen ustedes la Biblia, yo estoy leyendo ahora Mateo y Primera de Corintios simultáneamente. Así yo voy leyendo día tras día, voy avanzando. Termino un libro, después voy escogiendo otros 2 libros. Así avanzo para ir como recordando y memorizando y escuchando al Señor a través de su palabra. Pero uno puede leer y no te llega nada. Puedes leer y leer y no tener el corazón dispuesto a recibir la palabra de Dios, porque puede que yo todavía la vea como un libro nomás, o un libro importante, pero no la palabra de Dios. Cuando yo sé que es la palabra de Dios, yo voy a la Escritura y le digo, Señor, háblame a través de la Biblia, háblame a través de tu palabra. Y saben, siempre lo hace, porque la Biblia es palabra viva, nos cambia, nos transforma, nos muestra. Es verdad que no aparece allí si tienes que comprar o no, no te dice ahí si tienes que comprar o no la casa, no dice ahí si te tienes que casar con tal persona, no lo dice. Pero yo te aseguro algo, que la Biblia te guiará a la verdad, ella te mostrará lo que tienes que hacer. La Biblia nos muestra un camino para esta vida completa y si nosotros nos sometemos a esta palabra de Dios, no en sí al libro, porque el libro es como lo material, a la palabra que aquí está de Dios, yo voy a llegar a ponerla como el cinturón de mi vida. La Biblia en ese sentido llega a ser la palabra subjetiva también para cada uno, porque, por ejemplo, qué sé yo, leemos este versículo y resulta que, no sé, pues la Jackie sacó como conclusión de que para ella lo más importante es eso de los principados y potestades y toma conciencia de los niveles espirituales que hay. Pero después Sergio me dice, no, a mí lo que más me llegó fue eso de que la Biblia habla del calzado, de los zapatos del Evangelio y tengo como duda y le voy a preguntar a Dios de qué se trata y voy a escarbar, porque Dios nos habla a cada uno de una manera diferente. Dios se revela a nosotros de manera diferente. Pero la cuestión al final es también saber si esta es la palabra de Dios para mi vida. ¿Lo es? ¿Lo es? ¿Y qué significa que sea la palabra de Dios para mí? ¿Qué significa que sea la verdad? Significa que todo lo que está fuera de la palabra de Dios no es la verdad, o por lo menos no es una revelación completa. Aquí tengo la palabra de Dios que es segura, me muestra lo que es bueno, lo que es malo, me muestra el camino a seguir. Por eso el salmista dice en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y es interesante ese texto porque no dice que la Biblia es como una linterna, ¿no? Que nos muestra lo que ocurre 100 metros más allá, sino que la Biblia, la palabra de Dios, nos muestra el paso siguiente que tengo que dar, porque es como una lámpara que me muestra solamente el paso que viene. Y es porque así yo tengo dependencia de Dios. La Biblia no es un mapa, porque si Dios hubiera querido
llevarnos, digamos, con una vida así como diciéndonos cada detalle, habríamos dejado a Dios de lado y habríamos idolatrado el mapa. Lo que Dios quiere es es una relación conmigo a través de la Biblia. Es decir, Él me habla, yo le escucho, yo converso. La Biblia es la palabra de Dios, pero también es la verdad. Jesús dijo que Él era la verdad. Y frente a un mundo con tanto engaño, con tanta mentira, es clave estar fundamentado en la verdad. No sé cuántos de ustedes alguna vez han sido engañados. O mejor la pregunta sería, ¿cuántas veces has sido engañado? Y la verdad es que uno puede ser muchas veces engañado. A veces nos dejamos engañar porque estamos distraídos, o otras veces nuestras emociones están de por medio, o qué sé yo, no sé, alguien te prometió algo y no lo cumplió. Todos de alguna manera hemos sido engañados, ¿no? A veces la gente que está más cerca de nosotros, o los que son nuestros profesores o compañeros del colegio, somos víctimas del engaño, es porque el mundo entero está bajo el engaño. Entonces, es bien fácil que uno pueda desviarse en esta vida y qué importante es aferrarnos de esto que dice aquí, que sea la verdad el cinturón sobre lo cual se construye el resto de mi vida. Sí, yo he estado muchas veces engañado y a veces he estado sinceramente engañado, o sea, no por maldad, no queriendo hacer, sino que sinceramente engañado. Y esto a veces viene porque estoy desapegado del Señor. A veces quiero vivir mi cristianismo, pero un cristianismo propio, personal, eh, se fundamenta en los años tal vez que tengo con Él o en las confianzas que he adquirido. Y no funciona así, no funciona así. Todos podemos desviarnos. Miren, basta que nos desviemos 1 milímetro en esta vida y en el tiempo, a la larga, eso pueden ser kilómetros, kilómetros de distancia de lo que es la voluntad de Dios para ti. Por eso hay que ser bien celoso respecto de la verdad de Dios. ¿Cuál es la verdad de Dios para ti? ¿Qué es lo que Dios te está hablando? Miren, y yo creo que Dios está hablando todos los días. Entonces, evidentemente que tenemos la verdad que es Jesucristo, el Evangelio, el Dios revelándose y buscándonos a los que estábamos perdidos, ahora somos sus hijos y Él nos tiene una vida eterna. Y podríamos decir, ese es el contenido de la verdad. Y es cierto, ahí tenemos la verdad. Pero aparte de eso, Dios quiere revelarte a ti la verdad particular, la verdad que tú necesitas conocer para poder vivir, conocer los engaños que hay en tu corazón, las cosas que están distorsionadas en tu propia vida. Y eso es lo que Dios también quiere tratar. No es solamente entonces ver el libro desde lejos, sino que preguntarle, Señor, ¿cómo se aplica esto para mí? Yo me convertí a los 17 años y cuando leía la Biblia antes, para mí era un libro muy misterioso, era un libro incluso como que, no sé, no era miedo, pero era un respeto tal que yo pensaba, la veo, ¿verdad? Pero no entiendo nada de lo que dice. Cuando me convertí, la abrí y entendía. Y es porque requiere la ayuda del Espíritu Santo. No se puede leer la Escritura sin la bendición, la ayuda, la dirección del Espíritu Santo. Y por eso es tan importante que cuando nos acercamos a ella, nos acerquemos con humildad y con un corazón rendido al Señor. A veces yo, por ejemplo, estoy en pecado y me pongo a leer la Biblia por disciplina. Bueno, yo diría eso entra por un oído y sale por el otro. No produce ningún efecto, porque en el fondo yo no estoy queriendo que la Biblia sea realidad en mí, sino que lo hago por disciplina, por la costumbre cristiana, porque sé que me hace bien, ¿verdad? Pero qué importante es cuando yo me rindo, ¿verdad? Y le digo, Espíritu Santo, háblame. La cuestión es que Dios no me va a hablar si yo no tengo un corazón dispuesto para escucharlo. A veces pensamos de Señor, háblame, háblame, grito, pero la cuestión es, ¿estás escuchando? Tal vez tú estás engañado o autoengañado y por eso es tan importante, Señor, purifica mi corazón, abre mis ojos, abre mis oídos a la verdad y para no estar construyendo una vida en paralelo, ¿no? Un cristianismo falso o estar diciendo que la voluntad de Dios es esta, pero está lejos de lo que Dios quería. Nosotros en la vida cristiana necesitamos aferrarnos a la verdad. Y la verdad no necesariamente significa que va a contar con el apoyo de todas las personas que te rodean. A veces la verdad es contraria, y muchas veces lo es, a la opinión de la mayoría. Y esto a veces nos confunde, porque pensamos que si mi familia piensa esto o el mundo piensa esto, debe ser la verdad, pero no funciona así. Lo que importa es la opinión de Dios. Y lo que Dios dice, eso es verdad.
no lo que me digan otros. Lo que Dios dice, eso es verdad. Ahora, no podemos caer en un misticismo aparte de la Biblia. El peligro sería que yo digo, bueno, a mí Dios me dijo que, bueno, dejara a mi señora, ¿verdad? Y me fuera con la vecina, no sé, que queda en la casa número 8. Entonces, yo puedo decir, esa fue la palabra de Dios para mí. No, si Dios me lo dijo, si Dios me lo dijo, hermanos, yo lo escuché en la noche. Pero ahí yo tengo que confrontarme con el libro, confrontarme con la palabra de Dios. ¿Cuántas veces, verdad, tenemos jóvenes solteros que vienen y nos preguntan, bueno, me preguntan también, pastor, me gusta una niña, ¿verdad? Pero hay un pequeño detalle nada más, que resulta que ella no es cristiana, ¿no? Pero ella se va a convertir, me dice, ¿no? Se va a convertir. Y yo digo, se va a convertir en una pesadilla. En eso se va a convertir, porque en el fondo no lo sabemos, no lo sabemos. Tenemos que creer, afirmarnos la verdad de Dios, que dice que yo no puedo, ¿verdad?, estar con un yugo desigual. Y a veces la gente se mueve, ¿verdad?, y dice, no, si a mí Dios me dijo eso, pero ¿te lo confirma la palabra de Dios? Hace muchos años atrás, yo no tengo problema en mencionarlo porque lo hablamos en comida y en reuniones, un joven, Javier, llegó, me invitó a tomar un café al McDonald's hace muchos años atrás, y él tenía una novia que no era cristiana. Él tenía una novia que no era cristiana. Así que me invitó, él pagó, no sé si con eso quería chantajearme, pero en el fondo me dice, Waldo, ¿y tú qué piensas? Me dice. Resulta que mi polola no es cristiana. Y yo no abrí mi boca, miren, así fue tal y como. Entonces yo lo quedo mirando nomás. Así amable, amable. Y él se puso a llorar y me dijo, ya sé lo que piensas. Yo ni siquiera había abierto la boca. Ya sé lo que me vas a decir, me dice. Y yo ni siquiera había hecho ni pío. Y es que él sabía cuál era la palabra de Dios. Y a veces nosotros preguntamos y queremos, como entre comillas, confirmar cuando sabemos cuál es la voluntad de Dios y sabemos cuál es la palabra de Dios. Y como que queremos una segunda opinión, si la palabra de Dios está allí, ¿esta es la verdad o no es la verdad? ¿Quiero una verdad paralela? ¿Quiero una verdad que me acomode? ¿Quiero una verdad que me convenga? ¿O quiero la palabra de Dios? Recuerdo que oramos allí y me dijo, ¿qué piensas? Entonces le dije, bueno, tienes que dejarla. Yo le dije, con el tiempo uno ya se vuelve como más directo. Pero le dije algo, pero hagamos algo. Tú termina, pero vamos a pedir que ella se convierta. Y a los meses, unos meses, creo que un mes, 2 meses, yo estuve en una reunión de jóvenes y ella salió adelante a recibir a Jesucristo. Es bien interesante porque cuando nos encontramos yo tengo una conexión mucho más fuerte con ella que con él, porque ella, como se convirtió a Cristo a través de esa oración y oramos juntos para recibir al Señor, como que tengo una especie de, como de paternidad muy directa, es muy extraño, lo puedo percibir espiritualmente. Y con él no tanto. Y él a veces se enoja conmigo porque ahora dice como que yo le tomo más en cuenta a ella, pero es porque, wow, gloria a Dios, ella se convirtió, conoce a Jesucristo. Y esto es maravilloso. De hecho, hoy día, cuando yo converso nos hemos encontrado con ambos, ella es mucho más radical en su fe que él. Ella ha logrado sostenerse en la verdad, es mucho más directa. Ella dice, no, esta cuestión es así porque la Biblia lo dice y punto. Y esa es la gran diferencia. Cuando nosotros podamos decir en nuestro corazón que la Biblia es la verdad, es la palabra de Dios para mí, para mí. Y esto hace la gran diferencia. Cuando uno tiene clara la verdad en su vida, se puede empezar a construir. Ahí pónganse la armadura, pónganse el resto. Pero si no está eso, es como tener sencillamente el disfraz nomás, po. Es como, no sé, ir a la iglesia, ¿verdad? Disfrazado de cristiano, pero no estamos con el fundamento de la verdad. Y yo con esto quiero llamarlos a que ustedes puedan tomar muy en serio este punto. La Biblia es la palabra de Dios para ti. Es la palabra de Dios para ti. No es solamente la palabra de Dios, lo es para ti. Y tú tienes que tomar una decisión si esta va a ser verdad o no. Tienes que decidirlo. Y yo te digo, toma la decisión pronto, porque mientras más pronto tomes la decisión, Dios va a empezar a moverse milagrosamente en tu vida. Recuerdo que cuando, bueno, yo anduve en Egipto, ¿no? En el fondo me convertí, después anduve como un pródigo varios años y cuando regresé al Señor nuevamente, tuve como un año de restauración, gracias a la ayuda de un hombre que ha significado mucha ayuda para mi vida.
Y recuerdo que uno queda, cuando vuelves a Cristo, quedas así como medio aturdido porque no sabes ahora qué hago. Y él me dijo algo, este padre espiritual que es mi pastor, él dice: ponte obediente y vas a saber cuál es el camino para tu vida. Ponte obediente y vas a saber qué es lo que Dios quiere para ti. Esa era la recomendación. Waldo, ponte obediente. Ponte obediente a la palabra de Dios. Así que yo me lo tomé muy en serio. Entonces me fui a la palabra de Dios y encontré la primera voz que Dios me dijo: honra a tu padre y a tu madre. Esa era la palabra. Honra a tu padre y a tu madre. Yo pensé que Dios me iba a decir: te quiero enviar a las naciones, quiero hacerte un predicador de masas, quiero usarte para mi gloria. No, el Señor dijo: yo quiero que honres a tu papá y a tu mamá. Y así comencé. Comenzar a establecer los principios según el orden de Dios. O sea, la verdad de Dios, no solo en sí mismo es la verdad para ti, pero también en el orden que Dios tiene para ti. A veces estamos pidiéndole a Dios que nos diga algo. En realidad yo diría mejor no. Deja que Dios te diga lo que te quiere decir y escucha eso que Dios te quiere decir. A veces andamos haciéndonos preguntas filosóficas sobre un montón de cosas, pero quizás Dios te está pidiendo hoy día una obediencia bruta, drástica, radical en algo que tú sabes de qué se trata. Y luego de eso conversaremos. Luego de eso vendrá más revelación. Miren, uno conoce la verdad en la medida que la va obedeciendo, pero obedece de a poquito y un poco más, y tienes que ir creciendo en la vida cristiana, no para ganarte la salvación, porque tú ya eres salvo antes de comenzar a obedecer, sino que la obediencia es para ir descubriendo el propósito de Dios para tu vida, para glorificarlo a Él, para bendecir el nombre de Jesús. Cada vez que tenemos la Biblia, la palabra de Dios como la verdad de nuestra vida, siempre vamos a estar honrándolo, siempre vamos a estar diciendo gloria a Dios con nuestra vida, no solo con nuestros labios. Entonces, qué importante, hermanos, es que la Biblia sea para ti el cinto de la verdad, sobre lo cual se pone todo el resto de la armadura. Si la verdad está firme en tu vida, yo te puedo asegurar algo: puede que no lo hagas tan bien, puede que te muevas de una manera torpe, pero si te mueves en la verdad, es lo más seguro que tú puedes hacer. Eso es lo más seguro que tú puedes hacer. No importa lo que otros digan, esa voz de Dios para ti debe ser el camino y el norte. Y la palabra continúa, ¿no? Dice en el verso 14: estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, firmes, ¿no? Lo que hablábamos en la prédica, si se acuerdan de la prédica como hace 3 o 4 domingos atrás, pero firmes en la verdad. Y tenemos que estar firmes en la verdad, porque van a querer movernos y el mundo va a querer movernos. Y a veces son pequeñas cositas que uno empieza a aguantar, ¿verdad? Cosillas que uno dice: bueno, da lo mismo, ¿no? O tal vez puede ser una mentirita, pero un poquito de mentira no hace tanto daño, ¿verdad? Es un poquito. El problema es que 99% verdad es 100% mentira. 99% verdad es lo mismo que 100% mentira. Porque lo que Dios quiere es que yo lo tenga a Él como la verdad absoluta en mi vida, no una verdad a medias. Y quizá eso nos ha estado faltando en nuestra vida cristiana, ¿no? Un radicalismo respecto de lo que Dios quiere para nosotros, como Dios lo pide, como Dios lo quiere. Si ustedes ven en el Antiguo Testamento, van a ver que Dios les pidió a hombres cosas extraordinarias, cosas increíbles, cosas que ningún ser humano antes había sido expuesto, pero era la verdad de Dios para ellos y la cumplieron tal y como Dios la dijo, tal y como Dios lo dijo. Cuando vemos a Josué, ¿verdad? O cuando vemos a, a Moisés frente al mar, ¿verdad? Tal y como Dios lo dijo, tal y como Dios lo dijo. Así obedeció. Y así también Josué a las murallas de Jericó, tal y como Dios dijo, o como se reveló a la vida de cada uno de estos hombres de Dios, tal y como Dios lo pidió. Ser sensibles a la verdad de Dios. Recuerdo también el pasaje cuando Pablo va a predicar a Asia y en la noche él tiene un sueño, ¿no? El varón macedónico que le dice: ven a nosotros, ven a nosotros. Y tiene una lucha en ese momento Pablo. ¿Qué es la verdad? Porque él ya tenía un mandato de ir y predicar. Él estaba obedeciendo a Jesucristo de ir y predicar el Evangelio, así que Pablo estaba súper bien. Pero Dios ahora le está llegando a una revelación más específica. Le dice: ahora quiero que vayas a Macedonia. O sea,
Y entonces un hombre o una mujer que empieza a obedecer la verdad, empieza también a recibir instrucciones mucho más específicas respecto a esta verdad. Y es allí cuando nos encontramos en el centro de la voluntad de Dios. Yo quisiera estar ahí. A veces como que le doy, a veces como que ando alrededor, pero me encanta cuando puedo estar ahí en el centro de la voluntad de Dios. No hay lugar más gozoso ni más seguro, ¿no? Es como el Salmo 84. A mí no me interesa lo que hagan los demás y prefiero ser un portero, dice, en la casa de Dios, que estar afuera con el mundo. Prefiero estar con el Señor en las cosas de Dios que estar enredado en cosas que no construyen nada. Entonces, la verdad es práctica. La verdad no es filosófica. La verdad es la aplicación de esa fe, de esa confianza, de esa revelación del Señor Jesucristo en nuestra vida en lo cotidiano. También la verdad significa tú estás primero, tú primero. Eso significa la verdad. Yo creo que Jesús es la verdad en mi vida, significa que Él está primero. Es la primera opinión que voy a preguntar. Yo con mi señora casi le pregunto casi todo, pero primero le pregunto al Señor. En realidad, he aprendido eso. Cuando le pregunto a la Nimic primero no me va tan bien, porque después tengo problemas que conciliar que Dios de repente puede tener otra opinión. Lo primero es Dios, lo primero es el Señor. Y luego, con esa revelación vamos a conversar, vamos a hablar, porque tenemos una palabra de Dios para nuestra vida. Entonces, hermanos, cuando salgamos a este mundo a pelear, acuérdense de la verdad, que estén parados en la verdad, que estén caminando en la verdad. No solamente que la conozcan, sino que la estén viviendo. Y así salgan a pelear. Pero yo no les recomendaría que ustedes vayan a pelear sin tener este punto, el cinturón bien puesto, porque van a perder, porque la armadura de Dios se basa en la verdad. Dice la Biblia también que Satanás es padre de mentiras y él es experto en mentiras. ¿Te ha dicho mentira alguna vez el diablo? Pucha, a mí tantas veces, que quizás no tengo valor, que no soy tan inteligente, que no tengo proyecciones, que nadie me toma en cuenta, que de alguna forma no lo voy a lograr, que lo que yo pensé en realidad era algo mío y no de Dios. Satanás viene a nuestras vidas para desanimarnos, para dudar de las palabras que Dios me ha dicho. Y ahí es tan importante afinar nuestro oído para reconocer cuándo es la palabra de Dios y cuándo es la palabra del diablo. Y cuándo es mi palabra, la palabra de mi corazón. ¿Y cómo se logra afinar el oído? Pasando tiempo escuchando a Dios, pasando tiempo con la Biblia. Mira, mientras más leas la Biblia, vas a descubrir el acento de Dios, vas a saber cuál es el sonsonete de Dios, vas a descubrir cuándo es Él y cuándo no es Él. Cuando conoces la Biblia, vas a decir, este es Dios que está hablando, porque yo sé que lo es, porque Él habla así. Ese es su sonido, eso es lo que Él dice siempre, esas son las palabras que Él usa, lo reconozco. Sé que usa esas muletillas o sé que Él tiene esa manera de decir las cosas. ¿Y cómo se logra eso? Pasa tiempo con el Señor. La mejor manera de poder estar seguros de la verdad de Dios es pasar tiempo con Él y escuchar atentamente lo que Él tiene para tu vida y para mi vida. No hay eso de saber un poquito, en realidad necesitamos meternos en Él. Podemos pedir el Espíritu Santo, porque una de las características poderosas del Espíritu Santo, de las funciones que tiene, es llevarnos a la verdad. Eso dice la Biblia. El Espíritu Santo nos lleva a la verdad. Entonces pidamos el Espíritu Santo porque Él nos va a llevar a la verdad que está aquí en la Biblia para mi vida, para tu vida, lo que Dios tiene para ti. Y yo creo que está ahí todo, en realidad sí lo creo. Puede que no diga ahí exactamente qué va a ocurrir mañana, pero una cosa yo sé, que si yo camino con Cristo, siguiendo sus pisadas, ese mañana, eso que venga, va a ser para su gloria, y va a ser de bien, y va a ser de bendición para otros, y va a traer gozo, y va acompañado de paz, porque es la palabra de Dios. La verdad de Dios tiene mucho fruto. Además, la verdad nos hace libres, libres del pecado, libres del engaño, libres de la desdicha, libres de la autocompasión, libres de tantas cosas. Por eso es tan importante la verdad en tu vida y en mi vida. La verdad nos hará libres, la verdad es nuestra fortaleza. Entonces, bueno, esto se puede hablar tanto. Vamos a avanzar, porque si no, no voy a cumplir mi palabra de terminar hoy día. En el verso 14 dice así: Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos
con la coraza de la justicia, revestidos con la coraza de la justicia. Entonces tenemos por un lado el cinturón y luego viene la coraza, que es una especie como de pechera, ¿verdad?, que cubría las partes vitales del soldado, en tanto de adelante como de atrás. Estaba hecho en base a un cuero muy duro, a veces con incrustaciones metálicas, que le protegían su ser. Ahora dice ahí la coraza de la justicia. ¿Y a qué se referirá esto, no? ¿Cuál es nuestra coraza? Tenemos que ir a la calle, ¿verdad? Y ponernos un chaleco antibalas. ¿Eso es lo que Dios espera que nosotros hagamos? Dice ahí que tenemos que ponernos la coraza de la justicia. ¿Pero cuál justicia? Es la justicia de Cristo. Él me ha hecho justo. Él es el que nos ha hecho justos. Es su justicia, es su muerte, es lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz. A eso se refiere la palabra de Dios. Él es el justo. Él es el justo. Entonces, cuando yo me pongo a Cristo frente a mí y detrás de mí y arriba de mí y debajo de mí, yo me protejo y me escondo en Cristo Jesús. Ahí yo me escondo en Él y dejo que Él me proteja. Miren, yo no tengo un currículum como para decir, como el apóstol Pablo, y en todo irreprensible, el famoso pasaje de Filipenses 3. Y yo, ¿verdad? Dice, y yo de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, ¿verdad? Y en cuanto a la ley, al final aparece la famosa frase, al menos para mí, irreprensible. Yo no tengo esa parte, no la puedo decir, porque yo, no sé, no me siento irreprensible, uno comete tantos errores en esta vida, tantos pecados. Entonces, pero yo sé una cosa, que Cristo me ha lavado, que Cristo me ha limpiado, que Cristo me ha perdonado. Y esa es mi protección, esa es mi protección. Yo estoy seguro por Cristo, no por lo que yo he hecho, no por lo que digo, lo que predico, lo que hice o lo que voy a hacer. No, no, no. Yo tengo una protección en mi vida absoluta porque Jesucristo lo ha hecho todo por mí. Y esa es nuestra gran coraza. Nuestra protección es Jesucristo, es su justicia. Miren, todos tenemos historia, o al menos tú debieras tener historias como cristiano, ¿no? Yo tengo un amigo que dice que cada cristiano debiera tener un testimonio, a lo menos de la semana pasada, porque cuando alguien le dice, oye, Chichi, cuéntame tu testimonio, lo peor sería que la Chichi diga, bueno, en el año 1980, no, 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 no te estoy preguntando cómo te convertiste. ¿Tienes algún testimonio de lo que Dios está haciendo con tu vida hoy? Entonces uno dirá, bueno, quizá a veces no veo tanto, a veces sí, pero supongamos que tuviéramos un súper testimonio. Supongamos que yo fuera como ese Todd White que le mandé algunos videos o lo pusimos en la iglesia en algún momento, este hombre lleno de tatuajes, ¡ay, pero qué valiente cuando predica! ¿No? A mí me genera toda una confrontación. Yo quiero ser como Todd White, porque en el fondo quiero estar allí para poder hablarle a la gente. Recuerdo que cuando vi los videos, nos fuimos a comprar una empanada. Andaba con mi papá, yo creo, abajo en Reñaca. Ahí no voy a decir para no hacerle publicidad gratis. Y estábamos entonces comprando unas empanaditas y entonces había un hombre ahí que estaciona, que se llama Dennis, y me acordé de Todd White. Así que le empecé a hablar al Dennis inmediatamente, le empecé a hablar, a ver cómo se llamaba, qué de su vida, total, que empezó él a predicar porque el hombre tenía una filosofía detrás de su vida y yo no quería interrumpirlo, sino que me puse a escuchar. Entonces, al final, lo único que yo tenía claro es que tenía que regalarle una empanada. Lo único claro, no tenía nada más que hacer, así que yo dije, ¿de qué te gustaría? Le pregunté. Y me dijo camarón queso. Ok, así que compré una empanada de camarón queso para él. Y se la di. Y nos despedimos. Hace una semana, 3, fuimos otra vez con la familia. Estuvimos comprando ahí unas empanadas. Y estaba otra vez el Denis allí. Yo ya sabía la que le gusta, así que se la compré antes. Y él dice, gracias nomás, gracias, me dice. Y me queda mirando. Yo estoy esperando realmente, Dios, dame esa palabra para hablar con el Denis. Quiero hacerlo. Eh, y quizás me encantaría que un domingo esté aquí, ¿verdad? No sé cómo se conecte y esté aquí el Denis, ¿no? Le hablé y se convirtió. Pero saben, todavía esa no es mi seguridad. Esa no es mi fundamento. Mi fundamento es Jesucristo el Señor, porque Él es inmaculado, Él lo hace perfecto.
Él es el que es 100%, Él es el que no se equivoca, Él es el que tiene la palabra precisa, Él es el que lo hizo todo bien. Jesucristo es el Señor, Él no tuvo pecado, Él llevó una vida perfecta, Él tuvo el valor para hacer la voluntad de Dios hasta el final y morir por mí. Es la justicia de Cristo, no es mi justicia. Aunque el Denis se convirtiera, no es mi justicia. Incluso si el Denis se convierte, porque Cristo tuvo un encuentro con él, ni siquiera yo solamente lo llevé allí, nada más. O sea, si nosotros pensamos que de alguna manera nos queremos parar sobre lo que sabemos, lo que conocemos, lo que hemos vivido en la vida cristiana, yo diría no lo hagan, porque no es confiable, no es confiable. Pero Jesucristo sí. Él es tu justicia. Entonces, cuando Él venga a tu vida, cuando Satanás a veces quiera tentarte o sacarte, tú recuérdale quién es Cristo para ti. Recuérdale cuál es tu justicia. Y no tener ningún problema de decir, mira, yo estoy cubierto por el nombre que está sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Él es mi Señor, Él es mi justicia. Él se encargará de dar las explicaciones al Padre. Yo lo he contado varias veces, pero como aquí hay algunos que no, este típico pastor que se pone viejo empieza a repetir algunas cosas, aquí vamos, y yo siempre pensaba que cuando llegara el día del juicio, iban a aparecer, iba a estar, yo me llamaban por la letra Y, al final, siempre al final, ya me tocaba al final del turno, solo frente a una comisión ahí, estaba la Trinidad, los apóstoles, y entonces las típicas preguntas, más yo me sé la respuesta de rigor, ¿y por qué estás aquí? Me van a preguntar. Ay, yo voy a decir por Jesús. Y entonces me sé la respuesta. Por Cristo que murió por mí, voy a decir. No voy a decir porque me porté bien, porque me van a quedar mirando como... Entonces yo voy a decir porque Cristo lo hizo todo bien y Él ha pagado por mí. Eso voy a decir. Entonces yo me sé la respuesta. Pero entonces yo me imaginaba que entonces todos iban a quedar mirando ya, ok, se sabe la respuesta. Pero antes, Waldito, antes de que pases, porque vas a pasar, eso es lo tremendo, vas a pasar, pero antes vamos a mostrarle a toda la gente que está aquí el video de la vida de Waldo. Así que prepárense. Y yo ahí, Señor, pensando el video de la vida de Waldo. ¿Por qué no vemos mejor la vida de Jesús, la pasión de Cristo? ¿No tenemos otra película? Porque en el fondo cuando yo pienso, mi vida no alcanza, no da el ancho, no es suficiente. Hay pasajes de mi vida que yo quisiera borrar y están allí. Son parte de la evidencia de que yo necesitaba un Salvador. Bueno, con los años aprendí algo maravilloso. No existe tal video. Dice la Escritura que Dios decidió, así como está lejos el oriente del occidente, olvidarse para siempre de todos mis pecados. Eso es una decisión de parte del Señor. Así que cuando digan cuál, el video, el Señor va a decir, ¿cuál video? Y yo ahí, oh, gracias, Señor. No hay video. Veamos la película de Jesús, punto. Y en el fondo, lo que tenemos que pensar es que cuando nosotros salimos a este mundo, no lo hago basado en quién soy yo, sino que quién es Cristo en mí. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en la coraza. Cristo es quien me protege. Cristo es quien me representa. Cristo es el todo para mí. Cristo es el antes, el después, el final, el propósito. Jesucristo el Señor. Entonces, cuando pensamos en esto de la coraza, no pensemos en las capacidades que tenemos. No, no, no. Pensemos quién es mi Cristo, quién es el Señor Jesucristo para mí. Y Él me protege, Él es mi gran protección, Él es quien me representa. Versículo 15 dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Los soldados romanos tenían una especie de sandalia de cuero muy delgada, pero tenían unos clavos por debajo, unos clavos. Es interesante porque estos claves fueron la clave de la razón del éxito del ejército romano. Ellos tenían una famosa posición, una de sus posiciones, ¿verdad? Que ellos se ponían como una especie de gran cobertura con sus escudos, que eran muy largos, eran rectangulares y largos, y se ponían frente y sobre, y venían los demás a botarlos, a empujarlos. Entonces estaban los escudos ahí protegiéndolos, pero que los sostenía al piso eran las chalitas esas sandalias, que tenían una particularidad, que tenían clavos que se enterraban en el suelo.
Entonces estos eran, pero quedaban clavados al suelo, literalmente. Entonces cuando venía ahí el enemigo y golpeaba contra ellos con toda la fuerza, estaban ahí agarrados. Ahora, ¿de qué nosotros nos vamos a agarrar? Del Evangelio. Del Evangelio. El Evangelio para mí es eso. El Evangelio es la buena nueva. El Evangelio es la noticia gloriosa de que Cristo está amando a este mundo, que ha muerto por él y ha resucitado por él y vuelve por él. El Evangelio. El Evangelio no se cambia, no se tranza, hay un solo Evangelio. El Evangelio habla de que el hombre es pecador y que necesitamos a un Salvador que es Cristo nuestro Señor. Ese es el Evangelio. El Evangelio dice que esto es por gracia, que no es por obra. Todo eso para mí constituye sobre lo cual yo me aferro, sobre lo cual yo me entierro y confío en esa buena noticia. Esa es la noticia que yo le digo a los demás, pero también la cual me permite a mí mantenerme firme. Si viniera otra persona con otro evangelio, debo considerarlo, como dice la Biblia, anatema. Anatema significa maldito, uno que está fuera. Entonces, cuando viene otro evangelio, yo lo rechazo, porque no es el evangelio. El Evangelio dice que yo soy un pecador y que la humanidad es pecadora y que necesita urgentemente un Salvador. Y cuando Cristo viene, Él nos da una vida completamente nueva en Cristo Jesús. Y ya no soy yo el que vive, sino que es Cristo el que vive en mí. Y entonces esta nueva identidad, este nuevo Waldo por el cual Cristo ha muerto, es la creación de Dios. Ahora yo soy un hijo amado de Dios. Ya no soy esclavo, no soy el que era antes. Yo lo he dicho, se lo he dicho a ustedes también varias veces, pero lo vuelvo a repetir. ¿Cómo te defines? Yo por tiempo me definía, bueno, un pecador salvado por gracia, o me definía como un ex sinvergüenza, pero en realidad no. Yo soy un hijo de Dios. Esa es mi identidad, porque el Evangelio lo ha logrado. El Evangelio es la buena noticia completa. No solo la buena noticia es que Dios te perdonó. Por si acaso, todos los que están escuchando, la buena noticia no es que el día tienes un perdonazo completo. La buena noticia es que tienes una identidad nueva, completa, preciosa, absoluta, total, con Cristo Jesús. Esa es la buena noticia. Es decir, no nos podemos quedar solamente en lo que no somos, sino que también la buena noticia es lo que somos. Yo soy un hijo del Señor. Esa es la buena noticia. Soy heredero de la vida eterna. Yo voy a gobernar junto con mi Señor. Es lo que Él ha dicho. Mi posición es extremadamente alta. Estoy sentado, dice, como en Efesios 2, ¿verdad? Juntamente con Él, en los lugares celestiales. Eso es lo que dice la Biblia. Dice que Cristo está a la diestra de Dios Padre y que está sentado, ¿verdad?, junto al Señor. Y dice también allí que yo estoy al lado de Él. Esa es mi posición, esa es mi identidad, ese es quien soy yo. Y eso es lo que a mí me aferra a este mundo con mucha seguridad. ¿Quién soy? Producto del Evangelio. ¿Quién soy gracias a este Evangelio? Imagínense, yo soy una buena noticia. Tú eres una buena noticia. ¿No debiera ser cuando la gente te ve a ti que diga, wow, Dios es muy bueno? ¿Has escuchado eso alguna vez? Yo lo he escuchado. Yo lo he escuchado. Amigos míos que me conocen de antes me dicen, wow, Waldo, el Señor es muy bueno, muy bueno. Yo puedo decir amén, porque lo puedo ver. Ni siquiera me avergüenzo de eso porque sé que es Dios nomás. Dios es muy bueno. Él lo hace. Él no solo nos saca del lodo cenagoso, sino que nos pone en una peña, en un lugar seguro, firme. Salmo 40. Eso es lo que Dios dice. Ese es el Evangelio. El Evangelio no es que tú andes con un Nuevo Testamento en la mano. Obviamente es lindo que lo andes trayendo, pero en el fondo es si tú estás viviéndolo, si lo experimentas. Esa es la armadura. Se dan cuenta que es algo mucho más profundo que hacer una ceremonia en la cual te pasan una espada, te ponen un casco y alguien te pone una capa, una armadura. Yo creo haber estado alguna vez en una reunión en una iglesia en que se hizo de esa forma. Yo creo que alguna vez lo vi. Incluso habían comprado una espada y otras cosas. Y suena bien en un sentido. Puede que hasta simbólicamente tenga su momento, ¿no? Pero la armadura de Dios es algo mucho más profundo. Es algo que necesitamos vivirlo a diario. El Evangelio de la paz es el que me mantiene agarrado. Bueno, esta es la primera parte de la armadura y el verso 16 va a hablar ahora de otras partes de la armadura que son más de guerra, más típicamente para ser usadas en el fondo en el combate. De hecho, el verso 16 hace un cambio. En la Reina Valera, ya no me acuerdo cómo decía, pero en la versión de las Américas que yo tengo aquí conmigo, dice, verso 16, en todo
en todo. Creo que la versión Reina Valera es sobre todo, dice, sobre todo, ¿no? Entonces, pero yo creo que ahí hay un error, porque leyéndolo ya y con varios comentaristas, cuando dice el verso 16, sobre todo o en todo, como dice esta otra versión, no quiere decir que lo que viene ahora es lo más importante, sino que luego de tener eso otro, entonces vamos ahora a poner esto otro. ¿Ah? Vamos a seguir avanzando en lo que es la armadura de Dios. No es que sea lo más importante, sino que es otra parte. Ahora, lo que sí van a notar ustedes, que del verso 16 en adelante, es la parte de la armadura que vamos a usar en los tiempos de dificultad. Aquí cuando estamos entrando tiempos difíciles, tiempos que son complejos, tiempos que nos ofrecen ciertas dificultades. Verso 16 dicen, todo, tomando el escudo de la fe, con el que podáis apagar todos los dardos encendidos del maligno. El escudo de la fe. El escudo no era un escudo redondo, era un escudo rectangular, ¿verdad? Que cubría generalmente al soldado. Era usado cuando iban en formaciones, tanto delante, a los costados, como un cuadrado, pero también lo ponían encima. Impresionante, era un verdadero tanque, ¿verdad? Humano que se desplazaba. Por eso los romanos eran tan invencibles. Ahora, ¿qué es lo que hacían los enemigos cuando peleaban con ellos? Les tiraban dardos, que era una costumbre bien típica de muchos pueblos de ese siglo. Entonces le empezaban a llegar las flechas, ¿verdad? Y empezaban a quemarse estos escudos, ¿no? Porque estaban ahí llenos de dardos, de flechas que estaban encendidas. Y entonces, ¿qué es lo que podía ocurrir? Que un soldado romano le viniera el miedo. ¿Y por qué venía el miedo? Porque sentía el olor, sentía que el calor estaba muy fuerte, ¿verdad? Y que se estaba empezando a quemar su escudo. ¿Y qué ocurría? Si un soldado en un momento determinado sentía temor y habría, ¿verdad? Queriendo como escapar, o qué sé yo, eh, ponía en riesgo a todo el resto de los soldados. Y puede que hasta alguno de ellos haya muerto, ¿no? Que en el fin no solo exponía a los demás, sino también su propia vida. ¿Cuáles son los dardos de fuego del maligno? ¿Cuáles son esos dardos encendidos del maligno? Nos ponemos el escudo de la fe y al entender qué es el escudo de la fe, vamos quizá a entender mejor cuáles son los dardos. La fe es la confianza. La fe es la certeza absoluta de que Dios está con nosotros. La fe es que Cristo es mi Señor. La fe es que Cristo si dijo algo lo va a cumplir porque Él es un Dios de palabra. Esa es mi fe. Fe en el Señor. Entonces, ¿cuáles serían los dardos de fuego en contra de eso? ¿Qué es lo que se opone a eso? La duda, el temor, las interrogantes, las incertidumbres, las cosas que no puedo controlar, las cosas que están fuera. Y eso va a venir siempre sobre mí y siempre sobre ti. Satanás va a seguir insistiendo con eso a lo largo de nuestra vida. Y nosotros tendremos que cada vez afirmarnos, ¿verdad? Y poner el escudo de la fe. Si Dios te lo dijo, hermano o hermana, es verdad. Si Dios te ha dicho una promesa, es verdad. Si Dios a ti te dijo que iba a ser de tal forma, es verdad. Y si reconociste la voz de Él con su acento y con todo lo demás, afírmate de eso, porque esa es la verdad de Dios. Y van a venir muchas cosas que nos van a hacer dudar, que nos van a hacer desconfiar. Recuerdo un testimonio muy bello que yo escuché una vez del doctor Dobson. ¿Se acuerdan que tenía un programa de enfoque a la familia? Creo que era él. Sí, ¿verdad? Focus on the Family. Y el doctor Dobson contaba una historia de un hombre, era un pastor, y resultaba que este pastor recibió una palabra de Dios. Y la palabra es que él iba a hablar a todos los Estados Unidos de una sola vez. Hay que tener harta fe. Resultó que, bueno, recibió esa palabra de parte de Dios. Y Dios le dijo a él que iba a hablar a todos los Estados Unidos de una sola vez. Bueno, fue una palabra y luego él hizo su vida normal. A los meses siguientes hizo un viaje a Israel junto con su esposa. Y resultó que cuando estaban yendo de regreso ya de Israel a los Estados Unidos, antes de subir al avión, su señora sufrió un derrame cerebral. Quedó en estado vegetal. Él se hizo el traslado igual desde el avión a los Estados Unidos y fue algo tremendo, fue muy comentado, porque esta mujer tuvo que viajar además en esa condición a los Estados Unidos. Llegó allá y bueno, ella no había muerto, pero no quedaba más que su respiración y su corazón latiendo. Se supone que su cerebro estaba allí. Y
Y bueno, siempre este hombre la siguió amando, nunca ni la dejó ni nada, estuvo con ella todos los días. De hecho, su pastorado se vio altamente afectado porque ya no podía estar con ella, o con la iglesia, perdón. Entonces tenía que descuidar sus funciones, así que fueron un tiempo muy difícil. Fueron semanas, fueron meses, fueron años, años. Y llegaban todos los días a la pieza, él llegaba con sus hijos, se despedían cuando iban al colegio. Imagínense cómo es la escena, parte con tu hijo en quinto básico, ya está en la enseñanza media, entra a la misma habitación y ahí está tu esposa, está en una situación vegetal y así es lo que hay. No hay nada más que eso. Un día, su hija menor llegó a la pieza a despedirse de su mamá y andaba con su osito de peluche. Y entonces se acercó a su mamá y se despidió con un beso. Mientras ella se va a su habitación, escuchó la palabra bear, oso, oso. Su mamá dijo la palabra oso. Y fue increíble. Después de como 5 años, su esposa dijo una palabra, oso. Y le fue a decir a su papá, y la mujer podía repetir la palabra oso. Y de allí vino todo un camino increíble, extraordinario, de recuperación. En 1 año y tanto, la mujer logró recuperarse completamente, después de 5 años de estado vegetal. Fue tan notable esta historia en los Estados Unidos que resulta que este pastor fue invitado al programa del famoso Dr. Dobson y lo invitó para que contara el testimonio. Y entonces este pastor dijo, bueno, antes de contar el testimonio de mi señora, que es maravilloso, quiero decirle la palabra que me dio Dios antes. Él me dijo un día, tú vas a hablar a todos los Estados Unidos en un momento, a toda tu nación. Se cumplió, se cumplió. Tal vez no era como él quería, no era la forma que él hubiera pensado, pero así fue nomás. La forma en que Dios hace las cosas. Pero él tenía esa fe de que Dios iba a cumplir su palabra. ¿Cómo lo iba a hacer? No lo sabemos. No lo sabemos, hermano. A veces cuando yo pienso en algunos de ustedes y veo que cuántos sufren para que su hijo se convierta o el esposo se convierta o en fin, para que algo ocurra. Y yo digo, afírmense del Señor con ese escudo de la fe, de que Dios está a su favor, de que Dios les ha hablado. Si Dios te ha dicho que tu casa va a ser para Cristo, bueno, hermano, empieza a festejar, digamos, empieza a comprar las velas o las guirnaldas, esa es tu parte. Pero además, cuando venga el enemigo, tú recuérdale, ¿verdad? Que ha sido el Señor que te ha hablado. No es cualquiera que te dijo esa cosa, es el Señor que te habló. A veces necesitamos examinar, quizás nos hemos equivocado en la palabra precisa, pero el Espíritu Santo nos va a guiar a la verdad. No tengan temor sobre eso. Dios les va a hablar. Y sosténganse sobre esa verdad cuando vengan los dardos de fuego del maligno. Verso 17, tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo de la salvación, es decir, es el casco que protege fundamentalmente la cabeza, ¿no? Sobre la cual el resto de nuestro cuerpo va sometiéndose y organizándose desde la cabeza. Desde este lugar es donde surgen todo el tema de los pensamientos. Y también es un área de batalla muy grande, los pensamientos. Y frente a eso, aquí la Biblia nos anima, dice, poniéndonos el yelmo de la salvación. Y esto significa, hermanos, que cuando uno ve la vida y las cosas que vienen y que son tan difíciles, Dios nos da una esperanza gigantesca siempre en Él, en su salvación. Nuestra esperanza está en Él. Dice la Escritura, no se turbe vuestro corazón, Juan 14, sino creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Es decir, no se turbe tu corazón, confía en el Señor. Los pensamientos es el escenario de la batalla espiritual. Es cierto que también en sus emociones y todo, pero generalmente Satanás es muy hábil para poner pensamientos en nuestra cabeza. Una de las cosas muy interesantes que ustedes deben saber es que Satanás no puede leer lo que tú estás pensando. Es decir, Satanás no tiene la capacidad de saber lo que tú estás pensando. Solo Dios es omnisciente. Solo Dios sabe lo que tú estás pensando. Pero como Satanás no conoce de tan chicos y no ha visto nuestro comportamiento a través de un demonio que nos ha estado observando, él sabe a veces sabe el paso que vamos a dar. Y por eso a veces nos hace sugerencias que parece que fuéramos nosotros o que fuera el Señor, pero en realidad no, está queriendo como engañarnos.
y pone pensamientos. Eso sí puede hacer Satanás, poner pensamientos. Por eso dice la Biblia, llevando cautivo todo pensamiento a Cristo Jesús. Tenemos que llevar cautivo todo pensamiento, todo lo que venga. Señor, esto es tuyo. Te confieso esto, Señor, que estoy pensando. Señor, ¿qué piensas de esto? Todo pensamiento cautivo a los pies de Cristo. Ahí, hermanos, y por eso necesitamos este casco de la salvación, la certeza de mi salvación, la seguridad de mi salvación, saber que en Cristo yo estoy seguro, que pase lo que pase, ni la muerte, ni ángeles, ni absolutamente nada me podrá separar del amor de Cristo. Esa es nuestra seguridad. Y eso impide que Satanás pueda entrar a tu mente. Eh, si tu mente ya tiene pensamientos equívocos, si tú estás, por ejemplo, pensando cosas que dices, ¿cómo yo puedo estar pensando en esto? ¿O de dónde vino esto? ¿O por qué de repente yo estoy alabando a Dios y aparece un pensamiento blasfemo? Estoy hablando bien en serio. ¿Qué pasa si está ocurriendo eso? Yo diría, bueno, Satanás está queriendo meter pensamientos en tu mente. ¿Y qué hacemos para sacarlo? Hay una forma que yo digo es la forma que nos permite ser renovados en nuestro entendimiento, la palabra de Dios. ¿Cómo transformamos? Porque dice ahí en Romanos 12, no os adaptéis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y eso se hace a través de la palabra de Dios. Si tienen pensamientos que los acusan, pensamientos blasfemos, pensamientos inmorales, pensamientos, qué sé yo, de suicidio, pensamientos que ustedes saben que no van en contra de lo que Dios quiere, renueven su mente con la palabra del Señor. Renueven su mente con la palabra de Dios. Para los que ustedes sean flojos para leer la Biblia, yo les quiero decir, uno, no sean flojos, y luego un consejo. Traten de tomar un libro y comiencen con un solo libro. No sean de esos que picotean. Para los que son novatos de ustedes, es muy recomendable, por ejemplo, usar proverbios, ¿no? Eso yo lo tomé, así que lo que de gracia yo recibí, también se los doy a ustedes. Si se pierden, si no saben qué leer, si están confundidos, métanse en proverbios y elijan el proverbio del día, ¿no? Hoy día estamos a 9 de mayo, ¿qué hay que leer? Proverbios 9. Y mañana, Proverbios 10. Proverbios tiene 31. Si están en febrero, no se preocupen, les van a sobrar. Pero en el fondo tenemos para cada día un proverbio. Y esto, hermanos, si ustedes lo toman, si empiezan a leer, tu mente va a ser lavada por la palabra de Dios. Dice la Escritura que somos lavados por la palabra de Dios. El lavamiento de la palabra de Dios, Romanos 6. Es decir, que esta es capaz de limpiar hasta los pensamientos más obscenos y extraños que nosotros podamos tener. La palabra lo va reemplazando. Pensamientos suicidas, de destrucción, de homicidio, pensamientos de tristeza, de menoscabo, en fin, de tantas cosas. El Señor puede limpiarte la mente con la palabra de Dios. Pero este casco es esa certeza del compromiso de Dios contigo. Dios está 100% comprometido contigo. Me encanta ese pasaje cuando Jesús dice, ¿verdad? Y tiene una de las ovejitas se le va, dice él. ¿Y qué hace el buen pastor? Deja las 99 y va en busca de esa oveja. Hermano, si tú o hermana, si te pierdes, tenemos un pastor maravilloso. Él te va a ir a buscar, él te va a ir a encontrar, porque tú eres valioso para él. Ahora, uno diría, pobres 99, ¿no? Yo siempre, la primera vez que escuché la historia, yo pensaba, pobrecita, las 99. No, es que las 99 están bien. Él las ha dejado en el resguardo, ¿verdad? Y viene en busca de ti. Nuestro Señor, hermanos, quiere que nosotros tengamos paz en nuestras mentes, que no vivamos llenos de estrés ni llenos de depresiones. Dios no quiere que usemos medicamentos para poder dormir. Me encanta el testimonio del cantante Juan Luis Guerra. No sé si ustedes alguna vez lo han visto, pero es un testimonio maravilloso. Búsquenlo en YouTube, testimonio de Juan Luis Guerra. Él era adicto a los barbitúricos, él necesitaba tomar constantemente diazepam y otros para poder dormir. Y cuando él se convierte, él dice, ya nunca más lo necesito. De ahí nació esa famosa canción que se llama En el cielo no hay hospital. No sé si han escuchado como una salsa. Hay canciones muy buenas. Se pueden bailar y aprender también. En el fondo, lo que quiero decirles es que Dios quiere darnos libertad de la opresión de Satanás en nuestras mentes, porque Él va a venir aquí a atormentarnos. Él viene aquí a degradarnos, a robarnos, a destruirnos, a matarnos. Esto no es un juego.
Uno puede o no creer en esto de la guerra espiritual, pero hermano, si no lo crees, no significa que la guerra no existe. Va a seguir igual, solo que tú no vas a hacer nada, nada más. Entonces, cuando nos ponemos el casco, yo digo, Señor, soy completamente aceptado por ti y mi salvación es completa en ti y tengo esperanza en la salvación por ti y yo tengo un departamento o una casa, un penthouse, no sé cómo ir a hacer en el cielo, ¿verdad? Y yo sé que te pertenezco. Sé que este tiempo que estoy aquí es muy breve, pero mi eternidad está contigo. No, no dejo que los pensamientos de este mundo perturben el plan de Dios para mi vida. Luego, en el mismo 17, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Como se dan cuenta, es el único de todos los elementos de la armadura que es agresivo, ¿no? O sea, se dan cuenta, tiene la particularidad que es de ataque. Y esto es para poder acallar al enemigo. ¿Cómo se acalla a Satanás? Con la palabra de Dios. El ejemplo máximo lo encontramos en Mateo 4, ¿verdad? Siempre dudo si en Mateo o Juan 4, ¿veis? Mateo 4 creo que es. Entonces, cuando Jesús va al desierto, llevado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Él va al desierto. Si uno analiza bien esto, en el capítulo anterior, él ha tenido el bautizo. Jesús se ha bautizado y dice ahí, cuando aparece, se abre el cielo, ¿verdad? Y aparece la paloma, todo, es una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Este es mi Hijo. Pongan atención en eso. Cuando Satanás lo recibe en el desierto, después de un tiempo, ¿verdad? ¿Qué es lo que primero le dice? ¿Acaso tú eres hijo de Dios? Porque le dice, si eres hijo de Dios, haz esto. Si eres hijo de Dios, haz lo otro. Está poniendo en duda la palabra que antes su padre le ha estado diciendo. ¿Y cómo acalla uno? ¿Cómo acalla el enemigo? Con la palabra de Dios. Jesucristo no argumenta con el diablo, no empieza a preguntarle cómo te llamas, ¿verdad? Y cuántos son, no hace todo. Sencillamente con la palabra de Dios lo confronta. Tenemos que nosotros actuar así también. Hay una anécdota que se dice que Martín Lutero vivió estando en el monasterio, ¿verdad? En plena reforma. Estaba él durmiendo en la noche y dice que sintió de repente una presencia. Él lo escribió esto por si acaso. Y dice que siente una presencia y Lutero despierta y ve a los pies de su cama al diablo y está sentado a los pies de su cama, en sus propios pies. Y dice que Lutero le dice, ah, eras tú. Y se da vuelta y sigue durmiendo. Porque en el fondo él no tiene ningún enredo con él porque sabe que el que está en él es más poderoso que el que está en el mundo. Porque él es capaz de confrontar, ¿verdad? Diciendo, eras tú nomás, y yo sé quién es el Señor. Cuando uno tiene claro lo que es la palabra de Dios en su vida, cuando uno sabe quién es en Cristo Jesús, no tenemos que enfrentarlo con temor. No hay espacio para eso. Solo tenemos que cuidarnos de qué, de no caer en la mentira o el engaño, porque eso puede ocasionar mucho dolor a nuestra vida y a los que nos rodean. Ese es el enredo, que seamos engañados. Y entonces aquí tenemos la palabra de Dios para enfrentar al enemigo. Muy bien. Hasta aquí vamos a llegar porque creo que ya me pasé de la hora. ¿A qué hora es? Sí, creo que ya me pasé. Ah, no, estamos bien, hermanos, todavía me queda. Muy bien. No, vamos a terminar aquí. Damos gracias al Señor por la armadura de Dios. La armadura es de Él. No es que tú tomas tu armadura. Dios es tan generoso que te concede su armadura. Y la armadura de nuestro Señor es la verdad, es la justicia, es la buena nueva, es la fe, es la palabra de Dios, es salvación. Ese es nuestro Dios. Es cuando yo tomo a mi Dios precioso y me cubro con Él, me visto con Él. Eso es la armadura. Eso realmente es. Yo espero que ustedes sean victoriosos en sus batallas, porque las tendrán. Sería engañarles decir que no habrá batalla. No, porque estamos en medio de la batalla. Solo que ¿cómo lo van a hacer? Háganlo con Cristo y con su armadura. Oremos al Señor. Padre, gracias te doy. Te pido en el nombre de Jesús que tú rompas todo engaño a los que están aquí en esta noche. En el nombre del Señor Jesucristo. Quita todo engaño de nuestras mentes, Señor. Nos consagramos a Cristo. Que tu palabra reine en nuestras vidas.
Que tu Espíritu Santo nos llene, que seamos embriagados por el Espíritu Santo, que seamos agentes tuyos, Señor, en medio de un mundo perverso, como ovejas en medio de lobos, pero sin temor, sin turbación, sino sabiendo quién es el que está en nosotros, quién es mi Cristo, cuál es su palabra, cuál es la verdad. Renueva los pensamientos de los que están aquí en esta noche. Purifícalos, Señor. Que tu palabra nos purifique a cada uno de nosotros en esta noche. Que si hay engaño, sea denunciado el engaño en este momento. Y que nuestras vidas, Señor, hoy sean redargüidas, sacadas del engaño y puestas en la verdad. En el nombre de Jesús, Señor. Haz una obra sobrenatural en este momento, Padre amado. Y ponnos, Señor, en el camino, en Cristo. Ponnos, Señor, en la vereda correcta. Padre, gracias yo te doy por tu palabra, porque ha sido declarada y jamás vuelve vacía. En el nombre de Jesús, amén.